Germán, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Un gusto, Jorge, un gusto estar aquí y saludarte. Siempre compartir un café es especial, aquí estamos. Y hoy para hablar de la situación, lógicamente, fiscal, un poco el paquete tributario que presentó el gobierno recientemente, y hablar en temas de curioso, porque tienen mayores ingresos, están generándose mayores ingresos fiscales, ¿verdad? Hay un superávit primario, todavía no se ha implementado la reforma total, ¿verdad? Sí. Y es difícil entender, don Jorge, digamos, si este es el momento, el tiempo para haber presentado una reforma fiscal. Ese es, digamos, como el primer cuestionamiento que nos tenemos que hacer. Uno entiende que una reforma fiscal tiene que plantearse cuando hay bajos ingresos, cuando no he alcanzado metas, cuando no he alcanzado objetivos, o cuando encuentro que el sistema tributario tiene deficiencias y de alguna forma yo quiero mejorar esa recaudación y reestructurar el sistema tributario. Si nos vamos un poquito atrás, tenemos que recordar que en el año 22 tuvimos negociaciones con el Fondo Monetario, hicimos un acuerdo marco para que nos dieran los 716, 720 millones de dólares, donde nos comprometimos que para eso teníamos que meter una reforma de renta global dual y hacer pequeñas precisiones sobre algunos temas de impuestos puntuales con el fin de alcanzar metas de recaudación. Lo cierto es que el país alcanzó las metas con solo la reforma fiscal realizada con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que fue una reforma integral porque se modificó toda la ley de IVA y la ley de renta. Para recordar, porque esto es fundamental para establecer que por eso es que estamos con muy buena recaudación. En la ley de IVA se incorporó, Jorge, totalmente nuevo gravar los servicios de IVA, donde todos los servicios estaban exentos. Somos una economía donde lo que se vende principalmente son servicios, eso es lo que producimos, y estaban exentos de IVA. Y ahora están grabados los servicios. Por lo tanto, evidentemente la recaudación ha aumentado. En el tema de IVA, ni siquiera hemos llegado al cumplimiento pleno de la implementación de la IVA completo, porque hay tarifas que no están todavía la tarifa plena, hay tarifas que están parcialmente. En el caso de turismo está el 8, y en el caso de construcción está el 8. Es decir, que en diciembre llegamos a una recaudación superior en un 34%, ese es el crecimiento según fuentes del Ministerio de Hacienda, y todavía falta llegar a cobrar impuestos que solo el incremento en la tarifa va a dar más recaudación. Entonces parecería que desde el punto de vista de recaudación, de estar con un sistema tributario nuevo, no era importante haber hecho una reforma porque estaba dando los frutos que el país necesitaba. Tanto así que el mismo Fondo Monetario nos dijo, están haciéndolo bien, sigan haciéndolo correctamente, y la recomendación del fondo era en el sentido más bien de seguir fortalecimiento la regla fiscal, la que mide que el gasto no debe crecer más que el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, no tiene sentido la reforma haberla presentado como está en un momento en que hay superávit de recaudación de impuestos. Agréguele a eso que el sistema tributario, ya te expliqué cómo en IVA fue importante la reforma para que nos grabaran los ingresos con tasa plena de 13, y que en el caso de renta, don Jorge, se creara todo un capítulo nuevo que costó al ciudadano entenderlo, que costó al contribuyente entender lo que es las rentas de capital. Las rentas de capital fue un sistema creado que generó desde el 1 de julio del 19 el que el contribuyente que se dedica a alquiler de bienes muebles e inmuebles pague una tarifa flat del 15%. Y tiene un segundo elemento que hace que Hacienda le está dando mucha recaudación, que es tiene un gasto fijo que yo no tengo derecho a presentar más gasto del 15%. Por lo tanto, si yo me dedico a alquileres y tengo un alquiler de 1,000, yo tengo un gasto que me permite el sistema, y ese gasto que me permite el sistema del 15% me da el 85%, y sobre ese 85%, o sea, $850, yo pago el 15%. Por lo tanto, era un sistema de recaudación sencillo para Hacienda, con ingresos mensuales para Hacienda,
y muy práctico para el contribuyente porque no tenía que esperar guardar la plata mes a mes, sino que lo pagaba mes a mes. Él pagaba de los ingresos el 12.75% todos los meses y no hacía declaración más, le estaba pagando al Estado y es lo que le quedaba libre. Ese capítulo nuevo está dando mucha recaudación. Hacienda le generó problemas de hacer declaraciones, problemas de hacer sistemas de recaudación, de aplicación de impuestos, pero Hacienda se ha acomodado y lo ha venido armando. Y entonces uno se dice, si yo tengo dos cosas buenas, un sistema que está generando recaudación y un sistema, una forma de recaudar los impuestos buenos, ¿por qué tengo ahora que presentar una reforma integral? ¿Qué es lo que me mueve a hacer una reforma integral? Entonces aquí piensen otra cosa. La ley que proponen quita esta renta de capital mensual y la pasa a una renta anualizada con una declaración. Entonces el ingreso mensual que le llega al Estado ya no le va a llegar. Agrego otro elemento que lo complica más. Cuando yo voy a declarar anualmente, don Jorge, tengo que meter gastos, útil, necesario y pertinente, con papeles otra vez, con facturas otra vez. No como hoy, que es una regla del 15%. Por lo tanto, me parece que estamos cambiando un sistema por otro sin haber analizado bien el sistema que tenemos, sin haberlo dejado madurar, sin haber aprovechado la recaudación que nos puede dar. Todo esto hace que desde el punto de vista de tiempo, desde el punto de vista del momento, parecería que no era lógico haber presentado una reforma fiscal. Parecería que no era necesario hacerlo. Le voy a agregar otro elemento importante, el tema interno dentro de Hacienda, don Jorge. El mismo ministro de aquel momento del PAC nos dijo que habían 57 programas en la Administración Tributaria que no se hablaban. O sea, hay 50 sistemas para registrar los impuestos en Costa Rica que no se comunica para sacar una reportería, para medir recaudaciones, para saber quién paga, quién no paga. Esto lo hacen ¿cómo? Eso lo hacen a nivel de Exceles y de cuadros que generan una serie de complicaciones y de enredos dentro de la administración tributaria. Por eso es que nace el proyecto de Hacienda Digital. Proyecto de Hacienda Digital. Para que todo sea integral. Para que todo sea integral. Y eso ya viene en los esquemas, de tal forma que ya están los fondos y ya está inclusive la licitación y ya se adjudicó. Entonces, no estamos ni siquiera preparados para hacer las declaraciones. Le pongo un ejemplo. En la ley de fortalecimiento se grabó la obligación de que las empresas, las sociedades inactivas, declaren. La inactiva, la sociedad que yo tengo de un carro, la sociedad de un lote, que es la tenedora de bienes, tiene que declarar. Se pasó todo el 19, cuando salió la ley el 1 de julio, pasó todo el 20, todo el 21, todo el 22, y Hacienda no pudo hacer el formulario. Los tuvo a hacer ahora para mayo. Sí. Ahora en mayo del 23 se presentó 3 declaraciones, porque no pudo Hacienda hacerlo. ¿Cuánto le significa a Hacienda la problemática de implementar este sistema de recaudación? Todos los formularios cambian otra vez. Estos 57 sistemas que no se hablan, hay que otra vez volverlos a programar diferente porque la forma de recaudar el impuesto es diferente. Hay que recaudar por año y además agréguele ahora que tengo que llevar el control de los gastos porque ahora yo quito el sistema de deducción del 15% y paso a un sistema de gasto con comprobante. Es decir, yo creo que estamos pasando de un impuesto sencillo, con muy buena recaudación, a un impuesto más complejo. Entonces, ya no solamente es un tema de tiempo, es un tema que no tomamos en cuenta los recursos que tenemos dentro de Hacienda para implementar todo esto. Y agréguele a eso el que posiblemente la recaudación sea más complicada para el contribuyente y más difícil de administrar. ¿Qué era lo lógico si queríamos hacer una reforma fiscal? Hacerlo con el sistema ya implementado. Porque un sistema implementado hoy sabemos todos que es más moderno, don Jorge, que ese sistema va a permitir entonces más fácilmente hacer la programación necesaria para recaudar mejor y medir. ¿Por qué? Porque tenemos que medir la recaudación, don Jorge, tenemos que saber cuánto se recauda por dietas, cuánto se recauda por renta, cuánto se recauda por salarios, cuánto se recauda por retenciones a la fuente. Y hoy el sistema que tenemos no lo permite. Entonces yo lo que diría es que deberíamos de haber hecho una serie de cosas a lo interno dentro de la administración tributaria
para poder tener un sistema que quisiéramos implementarlo como este, que nos dé la posibilidad de medir esa recaudación. Vea qué interesante, don Jorge, hoy cuando se le está preguntando que nos den los números de que si este sistema aumenta o no la recaudación, no salen los números. No nos han dicho cuánto es la recaudación, no nos han dicho cuánto va a mejorar, no nos han dicho cuánto es lo que el tracto bajo deja de pagar y cuánto es lo que la gente mayor puede aumenta el pago de impuestos. Porque no los tienen, porque esas informaciones de administración tributaria son complejas, son difíciles. Entonces, la conclusión a lo que yo llego es que este no era el momento de hacer una reforma fiscal integral, que deberíamos de haber explotado más el sistema que tenemos y haber generalizado el sistema informático de Hacienda y con un sistema robusto, fácil de modificar y implementar cosas, ir y de esa manera hacer una reforma fiscal, si hay razones para poder hacer esa reforma fiscal. Y yo creo que eso está generando una reacción de los diputados, por eso es que el proyecto no avanza. Agregue 2 elementos más. ¿Qué esperábamos en estos momentos, don Jorge? ¿Qué esperaba el ciudadano? ¿Qué esperaba el empresario? Una reforma fiscal para cumplir el requisito de la Comunidad Europea. El requisito de que las empresas europeas están trayendo capitales a Costa Rica para invertirlo afuera y que esa renta le quedara no sujeta. Y entonces eso le está afectando a la Comunidad Europea porque entonces hay una salida de capitales europeos hacia Costa Rica y ellos están dejando de recaudar. ¿Qué es lo que se esperaba? Hacer una reforma muy sencilla de las rentas pasivas que se invierten en el exterior para ver cómo se grababa, para quitarle el incentivo al inversionista europeo de venirse para Costa Rica a tener esas rentas pasivas. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa reforma, don Jorge, esa parte viene entre el proyecto de ley. Si no se aprueba entre el proyecto de ley, imagínense que en octubre la Comunidad Europea se decide. Y si Costa Rica no le ha dado solución a ese sistema, ahí sí van a tomar medidas. Hay 2 posibles medidas que sucedan si Costa Rica no cumple la solicitud de la Comunidad Europea. Primera consecuencia, que puede ser que cuando ellos tengan que hacer pagos a empresas costarricenses, la remesa sea de la más alta posible. Por lo tanto, las empresas europeas ya no van a querer hacer transacciones con Costa Rica porque tendrán que hacer una retención muy grande. 2, que cuando una empresa europea haga pagos a Costa Rica, ese gasto se considere no deducible en Europa. Menos van a querer hacer relaciones con empresas costarricenses. Eso fue lo que debimos de haber hecho como reforma fiscal. Y puntualmente, se ha parado. ¿Para qué meternos más en ¿Para qué meternos en un proyecto gigante como este? Sí. Y resolver el problema que ya tenemos la experiencia de Uruguay que lo resolvió de esa forma. Hay 2 proyectos presentados que resuelven ese problema, sin necesidad de hacer esta reforma integral. Es decir, que yo creo que no es necesario la reforma como está, no tengo los números, pero posiblemente porque uno ve la forma en que modificaron las escalas progresivas, porque las escalas las aumentaron todas, aumentando en cada tracto la tasa, y cada tracto conforme subía aumenta la tasa, esto está tendiente a generar más recaudación. Pero no tenemos los números, no puedo probarlo, pero yo lo que espero es que salgan los números para que nos digan cómo funciona. Le voy a dar un ejemplo de cómo aumenta la recaudación. El proyecto de impuesto a la propiedad de vehículos conocido como impuesto al ruedo. Ese impuesto al ruedo es el impuesto que se paga a fin de año cuando pagamos el marchamo. Ese impuesto se nos confunde mucho porque viene junto con el seguro, viene con otros timbres, un tema del COSEB y no más. Pero lo más grande que usted paga ahí, don Jorge, es el impuesto a la propiedad de vehículos, se llama. ¿Cómo opera hoy esa ley? Esa ley opera así. Yo tengo un valor del vehículo de 5 millones, yo le quito una depreciación, el valor baja, hoy yo le aumento por el IPC al valor. Por eso es que para efectos fiscales los vehículos siempre aumentan el valor, porque le aumentan el IPC. Entonces el año pasado, que el IPC fue muy grande porque tuvimos inflación, entonces el año pasado todos los vehículos crecieron, por eso fue que la gran mayoría tuvo que ir a pagar más impuestos. Para evitar eso, que el valor de los vehículos aumente año con año, cuando se deprecian más bien. Exactamente, lo que hicieron en la propuesta de ley es solamente aplicar la depreciación, pero hicieron 2 cosas que van en sentido contrario. Aspecto número 1, dicen que la vida útil del vehículo son 30 años. Don Jorge, 30 años vida útil del vehículo. ¿Ah?
cuando en realidad un vehículo de 5, de 8, de 10 años ya no funciona correctamente, ya ni siquiera pasa las revisiones técnicas que tenemos en nuestro país, por lo tanto debería ser algo diferente. Bueno, entonces 30 años, entonces yo tengo un vehículo de 1 millón, le quito la depreciación de 30 años, el respectivo de 30 años, que va a ser como un 3%, un 3 punto algo, y lo bajo. Pero a ese valor yo lo agarro como base y ahora le aplico la escala. ¿Pero qué hicieron en la escala? Las duplicaron todas. Donde se pagaba 1, se paga 2.5. Donde se pagaba 2.5, se paga 4.5. Donde se pagaba 4.5, se paga 6.5. Por lo tanto, la gran mayoría de vehículos va a aumentar de valor. Porque si bien al valor del vehículo yo le quito la depreciación y no hay nada que le aumente, el impuesto es mayor. La tasa que le calcularon es mayor. Por eso es que mi cálculo matemático me dice que la mayoría de los vehículos que circulan en Costa Rica con el proyecto de ley va a aumentar la recaudación. En consecuencia, son proyectos de ley que lo que pretenden es aumentar la recaudación. Sí, claro. Y era evidente que... Y a las pymes también. Que a las pymes también en el impuesto. Cooperativas y solidaristas. No, o sea, es un proyecto para aumentar. Ya bueno, pues la renta global. La renta global que globaliza las rentas para cobrar una escala más alta. Y casi que la renta mundial, ¿verdad? Sí, y agréguele eso, otra dificultad que traen, que uno procura que la recaudación de impuestos sean menores, sean factibles, sean sencillos, van a poner a declarar las personas físicas. Porque si usted es un asalariado y usted genera una dieta o usted es profesor de una universidad, tiene que hacer la declaración. Entonces Hacienda va a llevar más... Lo pone todo como un globo, lo globaliza todos los ingresos en una sola canasta y paga con la nueva escala. Entonces estos señores tenemos que ir a declarar. Hoy no se declara, es más papeles para Hacienda o más información para Hacienda. Eso yo le digo, Jorge, tenemos 57 sistemas que no están preparados, si le va a llegar más información, ¿cómo la van a tabular? Hoy, en el momento en que estamos de la inteligencia artificial, ¿por qué no esperar que entre Hacienda Digital y prepararnos bien para hacerlo correctamente? Yo lo que concluyo es que el sistema de recaudación que tenemos hay que dejarlo crecer, hay que sacarle la eficiencia que tiene, está probado que está dando mejor recaudación, lo hicimos en el año 22, falta medirlo, quiero ver la recaudación medido por impuestos con el sistema de Hacienda Digital para ver cuánto recaudamos de impuestos de remesas, cuánto recaudamos de renta, cuánto de dividendos, cuánto de salarios y comparar esas tasas, a ver cómo estamos con esas tasas. Hay que medir las cosas y después analizar si queremos un sistema tributario diferente. ¿Qué es lo que queremos modificar? ¿Queremos por recaudación? ¿Queremos ser más regresivo, más progresivo? ¿Cómo lo queremos manejar? Pero esa discusión ni siquiera salió, los proyectos no fueron consultados a nadie, don Jorge. De la Casa Presidencial salieron a una conferencia de prensa a las 4 de la tarde y de las 4 de la conferencia de prensa fueron para la Asamblea Legislativa. No hubo consulta a los tomadores de decisión. Realmente parecería que aquí hubo mucha falta de haber preguntado y haber ordenado correctamente para pensar en mejor dejar el momento para otro día. No es el momento en que Costa Rica requiere una reforma fiscal. Y menos con la contracción que hay en el sector productivo, ¿no? Deberíamos de preocuparnos por reactivar la economía, por ver el tema del tipo de cambio que está afectando al empresario. Un tipo de cambio que se mantiene estático desde hace más de 6 meses en 530, 500 colones, que sigue golpeando al empresario, sobre todo al exportador y al que presta servicios al turístico. Los sectores productivos más importantes. Más importantes, generadores de los ingresos de divisas más importantes. Y la inflación todavía no ha bajado los precios, o sea, no hay... O sea, se bajó la inflación, pero los precios comparativamente con lo que teníamos antes se ha mantenido. Es que es lógico, no es que van a bajar. Correcto. Sí, es una situación muy angustiante para un país
que no ha arrancado, o sea, la reactivación, y que tiene dos motores, un motor muy importante que son las zonas francas y otro motor que es de economía interna, ¿verdad? Correcto. Que, Correcto. que está llena de impuestos y de trabas y de problemas. Y el tema de la reactivación, no le hemos buscado todavía cómo reactivar y estamos en eso. El turismo parece que se está reactivando bastante bien. Ya hay vuelos normales antes de pandemia, ya se reactivaron los aeropuertos, pero hay que seguirlo reactivando. Hay que seguir viendo cómo se mejoran las cosas. Sí, pero el turismo está afectado porque los costos internos han aumentado. O sea, Costa Rica es un país más caro ahora. Y agréguele que es más caro, es que yo le cobro a un turista los $100, tengo que ir a cambiarlo a colones para pagar la planilla en colones. Eso significa que lo cambio a 530, Sí. no a 600, no a 620. Ni siquiera estoy pensando en 697, que es como estuvo en agosto, septiembre 22. No, nadie está pensando en eso, pero por lo menos que hubiera quedado en la mitad de la escala, digamos. Exactamente. 630, 650, pero no en 530. ¿Va? Exactamente. Eso es un golpe importante que no permite al empresario turístico cubrir bien sus costos y sus gastos y poder reinvertir. Entonces, ¿qué Sí, está detenido la reinversión? Porque la corriente eléctrica sigue siendo igual, la planilla aumentó La planilla aumentó, por inflación aumentó. y por todo aumenta. Todos los costos operativos de un hotel aumentan. La comida ni hablar, o sea, la comida es uno de los factores más importantes Sí. del aumento de precios. Sí, y que la baja de la inflación no ha provocado ninguna reducción. ¿No? Usted le dice a su señora que vaya a comprar con lo mismo que le daba antes de la inflación y le dice, no hay nada, trae un poquitico ahí nada más. Exactamente. Sí, a mí me parece que desde el punto de vista estratégico, el haber presentado esa reforma fiscal no era el momento. No era necesario Ni hacerlo. tiene el apoyo con el Congreso, no creo que haya consenso. Hay ciertos proyectos que son técnicos que sí puede que caminen. Hay uno que es técnico de ellos, que es el que hace la reforma en lo que es deuda pública Sí. y una Una oficina reestructuración de dentro funciones de tesorería, que se le quita a tesorería funciones, tiene sentido. Pero eso es técnico. Eso es técnico. Pero lo otro, no hubo acuerdo no hubo un acercamiento con los líderes del Congreso. Sí. Y eso tiene que pasar por el Congreso. Tiene que pasar por el Congreso. Y eso es un problema serio. Sí, señor. Bueno, Don Jorge, encantado. un gusto. El Siempre. placer es mío. Siempre es. Encantado de verlo y compartir un café. Bueno, gracias. Un gusto, nos estamos viendo.